Pues vamos a formar un grupo de trabajo donde se intervendrá PDI, el personal docente investigador, el personal de administración y servicios, y de manera en la parte tecnológica es muy importante la incorporación evidentemente del servicio informático, y también esperamos hacer la colaboración con las otras universidades que trabajan con nuestro mismo RP académico y nuestro LMS. Entonces, bueno, trabajando y colaborando mucho con todos los partners que tenemos en las universidades. Y un reto, un reto en que cumplamos en las fechas y ya podamos sacar certificados digitales, en nuestro caso de uso, que en principio es un título propio de Ciencia de Datos y Machine Learning. Nuestra idea es empezar con la formación del profesorado, continuar con la formación del personal de administración y servicios, a continuación con toda la formación a lo largo de la vida de los estudiantes a través de los títulos propios, y ya idealmente terminar con la acreditación de los grados y de los posgrados. En principio vamos a contar con el equipo de profesores que anualmente ofrece sus cursos y talleres al plan de formación del profesorado, y con la ayuda de nuestro servicio de informática poder de alguna manera integrar ya con los aplicativos que tenemos desarrollados dentro de la universidad, integrarlo con las APIs que se van a desarrollar dentro del proyecto, con lo cual esa es nuestra idea, conseguir que todos y cada uno de los profesores, personal de administración y servicios, estudiantes comprendan la importancia que es tener un wallet dentro en principio de la plataforma Europass o EDC, y después utilizando tecnología blockchain, que tenemos también que hacer una labor importante de formación en ese sentido, es nuestro mayor reto sin duda. Nuestro caso de uso es un caso de uso relativamente complejo, porque pretende certificar todo ese tipo de actividades extracurriculares. Entonces tenemos muchas áreas de certificación realmente. Podríamos decir que es un gran documento que puede certificar muchas áreas en las que ha estado trabajando el estudiante siguiendo sus propios intereses. Entonces tenemos un área de cultura, tenemos un área de participación, tenemos un área por ejemplo, relacionada con el deporte, otro área con la empleabilidad, etc. Hay muchas áreas que suponen diferentes sistemas de gestión que pueden ir detrás, incluso un área relacionada con los idiomas. Entonces, es muy sensato por nuestra parte realizar una implementación en la que primero comencemos por alguna de esas grandes áreas de competencia en la que ya tenemos algún sistema de gestión que nos permita anclarnos perfectamente y engancharnos perfectamente al proyecto, y a partir de esa experiencia ir incluyendo las diferentes áreas. Nuestro caso de uso lo podemos llamar pasaporte UAM. Este pasaporte UAM, una de las cosas que puede dinamizar enormemente es la participación estudiantil en todo ese tipo de actividades. Eso y la empleabilidad del estudiante, por supuesto. Es uno de los grandes beneficios. Pensamos que todo el tema de formación interna que tenemos lo tenemos bastante maduro, pero implantado a nivel muy local. Entonces yo creo que está una oportunidad de poder extenderlo, poder trabajarlo con otras universidades, y tanto españolas como europeas. Nuestra idea es empezar eso, con no ser muy ambiciosos, grupos reducidos de alumnos, un curso que tengamos muy concreto, y a partir de ahí extenderlo a todo tipo de acreditaciones, como pueden ser los títulos propios, cursos de la formación posgrado, y hasta alcanzar las titulaciones oficiales, que yo creo que todo el mundo oigo titulaciones oficiales y la verdad es que yo lo veo muy lejos el escenario, pero yo creo que es la meta a conseguir. En nuestro caso de estudio será para la formación del profesorado. En el plan de formación del propio PDI utilizaremos las microcredenciales para introducirlas y poder certificar que realmente han asistido a esa formación.